Hola terapeutas, ¿qué tal? Mira, ayer he estado en un directo de alguien que vende formación en acupuntura y a mí me gusta entrar para aprender, ¿no? Y lo que voy a hacer es dar mi opinión al respecto de lo que nos indican aquí. Como siempre, yo doy mi opinión. Después cada uno, no trato de estar en la razón o no estar en la razón. Simplemente que constatemos que realmente la acupuntura tiene muchos puntos de vista, muchísimos. Y, como decía una profesora, una antigua profesora, el que cula tiene razón. Así que en la acupuntura, el que resuelve tiene razón. Ahora bien, mira, nos hablan de los típicos errores que suelen cometer los terapeutas, ¿vale? Y el error número 1 nos dice que nos quedamos con el síntoma y que no buscamos el síndrome, ¿no? Nos dice que muchos terapeutas se quedan en la superficie diciendo hay cefalea, o hay ansiedad, o hay insomnio, pero un síntoma es solo una parte de la ecuación, el síndrome es la fórmula completa. Claro que estoy de acuerdo aquí. Estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Sigamos leyendo. ¿Por qué ocurre? Porque el síntoma da seguridad. Es concreto, es visible y te permite sentir que ya sabes por dónde va. Pero diagnosticar desde ahí es como tratar una gotera sin mirar el tejado. Siguen teniendo parte de razón. Sí. Lo que pasa en la práctica es que tratas el insomnio sin ver el miedo, no sé a qué miedo se refieren, tratas la cefalea sin ver el vacío y tratas la ansiedad sin ver la rigidez interna. ¿Veis? Aquí es donde mucha gente empieza a confundir lo que es trabajar sintomatología con medicina china y mezclarla con temas emocionales, ¿vale? O sea, no hay miedo detrás de todos los insomnios, no hay vacíos detrás de todas las cefaleas y no hay rigidez interna detrás de la ansiedad. ¿Entiendes? O sea, cuando trasladamos a temas subjetivos y temas emocionales, no acabo de entender por qué lo llevan a que así se averiguase el síndrome. No lo acabo de entender, porque es que un síndrome en medicina china es muy parecido a lo que hacen los doctores. Los médicos aquí te cogen y tienen un cuadro, y si el cuadro dice esto, tú tienes esta enfermedad. Pues la medicina tradicional china, en su base original, es muy parecida. Tú tienes que encajar a una persona en un síndrome y después trabajar ese síndrome. ¿Dónde entra la diferencia real? Pues que en la medicina occidental, una vez te detectan la enfermedad que tienes o una vez te catalogan, ya está, tienen unas medicinas, ¿vale? Y nosotros tenemos unos puntos de acupuntura para poner. Ah, amigo, pero es que ahora hay que ver qué puntos, porque esos puntos tienen que ver con más cosas. Entonces, para todos los que estáis empezando y que si vais a tratar una cefalea, ¿vale? Pues tratáis la cefalea. Y si tratáis la cefalea y la resolvéis, ¡fantástico! No tengáis miedo a resolver una cefalea. Lo que tenéis que tener es la información, ¿vale? Un dolor de cabeza que viene de la parte de la frente tiene que ver mucho con el estómago. Veréis que si trabajas el estómago lo vas a solucionar. Un dolor de cabeza que viene por los laterales y que sobre todo es un lateral, viene por la vesícula biliar. Verás que hay tensión en la vesícula biliar. Si sabes tomar el pulso, claro. Un dolor tipo casco, que ya incluye también la parte alta de la cabeza, entra el hígado en el ajo, ¿vale? Y un dolor, digamos, más ya occipital, más de detrás de la cabeza, suele ser una deficiencia de riñón, ¿vale? Estas son las cosas que tienes que saber, ¿no? No el síndrome concreto. O sea, un terapeuta está seguro cuando tiene resultados. Y si te da resultado
lo que haces, tú vas a ganar seguridad. Y si después la persona vuelve otra vez a consulta con el mismo problema, ahí es donde le puedes decir, vale, vamos a ver qué está pasando porque yo te lo estoy resolviendo, pero estás teniendo un comportamiento en tu vida o estás teniendo una situación o estás teniendo un tipo de alimentación que nos está provocando el volver aquí. Y ahí es donde podemos profundizar. ¿Veis? El error de muchos es que pretendemos profundizar en el supuesto origen a las primeras de cambio y nos olvidamos de resolver el problema real por el que el paciente entró en la consulta. Es así de sencillo. ¿Vale? Así que tener en cuenta esto, por favor. O sea, cuando nos ocurran estas cosas, vale, mirad, fijaros, además sigo con este error, que bueno, ya me he anticipado a resolverlo porque soy así de cabezota, pero sí. ¿Cómo evitarlo? Te dice, ¿cómo evitar quedarte con el síntoma y no buscar el síndrome? ¿Vale? Y nos dice, pregunta siempre qué pasa antes de que empezara el síntoma. Bueno, a ver, dependerá de cómo venga la persona, ¿no? O sea, no todo el mundo viene abierto a explicarte y contarte tu vida en la primera sesión. Si tú eres un buen terapeuta y detectas el problema y lo sabes solucionar, no te metas en la vida de la gente sin que te lo hayan pedido. Por eso hay una fase de resolución de agudo y otra fase de resolución de crónico, donde esta pregunta sí ya encaja muy bien. ¿Vale? Explora la secuencia. ¿Qué fue lo primero? ¿Ves? Ya nos están metiendo. Esto es como yo digo, mira, das medicina china y ahora estás metiendo psicología. Pero psicología que la gente tiene que entender. Vale. Identifica signos que se repiten en distintos contextos. ¡Wow! Pues yo quiero que seáis honestos. ¿Entendéis? O sea, esto os deja claridad mental. Construye el síndrome como si fuera una historia clínica lógica. O sea, yo cojo estos 4 puntos y a mí me dan más incertidumbre que certeza. Porque digo, pero pregunta siempre qué pasaba antes de que empezara el síntoma. Venga, va. Oye, verás, es que tengo dolor de cabeza. Muy bien, perfecto. Venga, ¿y qué te pasó antes de que tuvieras el dolor de cabeza? O sea, clínicamente, en acupuntura, la verdad es que no nos importa mucho. Y no nos importa mucho por otro motivo muy importante. Y el motivo es que cuando tú tienes un problema emocional, cuando tú tienes un cansancio extra, cuando tú tienes una falta de energía, ¿vale? La misma acción, o sea, la gente con el mismo problema, venga, se me está haciendo largo el vídeo, pero me da igual. Tener en cuenta esto. Imaginaros 5 personas, ¿vale? 5 personas trabajan en una empresa y esa empresa de la noche a la mañana cierra. O sea, no comunican nada, no dicen nada, cierra. ¿Vale? Vale. Puede haber 5 sintomatologías totalmente distintas en esas 5 personas. Una persona va a tener una sorpresa y va a tener un miedo tremendo. ¿Por qué? Porque no va a saber qué hacer. O sea, tiene miedo. Bueno, pues digamos que los síntomas que van a tener van a estar relacionados con el riñón. ¿Vale? Entonces, en medicina china vamos a trabajar el riñón o el canal de riñón. ¿Vale? Otra persona puede estar súper enfadada. Bueno, pues entonces tendremos que trabajarle el hígado. Y a las 2 les ha pasado lo mismo. ¿Vale? Otra persona puede estar súper alegre porque es que ya no sabía qué hacer, quería irse de la empresa, no sabía cómo hacerlo porque perdía toda la antigüedad, porque perdía todo, porque no podía coger el paro y puede estar contentísima. Otra persona puede estar súper preocupada porque no sabe qué va a hacer con su vida ahora. Entonces tenemos que tratarle el bazo y el estómago. Y otra persona puede estar súper triste porque le genera una situación de tristeza el hecho de que haya cerrado la empresa. Y entonces tenemos que tratarle el pulmón. Entonces, ¿veis cómo no es tan importante el pregunta siempre qué le pasaba, explora la secuencia, identifica signos que se repiten en distintos contextos?
eso no es medicina china, lo siento, no es medicina china. Medicina china es que tú coges a la persona y con los síntomas que tiene, con los rasgos que tú detectas, que eres capaz de detectar, con la lengua y con el pulso, tú tienes que saber qué le tienes que hacer. Punto pelota. Y con perdón, me importa un carajo su vida. Ya está. Ahora después, si quieres empatizar con el cliente y quieres que te cuente su vida y con eso se siente mejor, pues oye, pues es otra forma de mejorar, pero no es acupuntura. Bueno, hasta aquí esta explicación. Ya os hablaré de otra. Chao, chao.